A continuación, Matemática, sexto primaria. Hola niños y niñas, bienvenidos al programa Aprende en Casa. Soy Selena Ortega y en esta oportunidad desarrollaré el tema de pares ordenados en un plano cartesiano. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien tus manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. En lenguaje de señas nos acompaña Pablo el día de hoy. Hola Pablo, ¿cómo estás? Quiero decirles que ahí en casa necesito que se pongan cómodos, que estén tranquilos y que tengan a la mano sus materiales. Necesito que tengas tu cuaderno, tu regla, tu lápiz. Si tú quieres agregar colores, puedes tener crayones, marcadores y si no, lo podemos hacer solamente con tu lápiz. Ahora, necesito que escribas el tema de hoy y la fecha de hoy, porque es importante que esto lo tengas en mente ya que necesitas tener tu portafolio Aprendo en Casa. Si estás trabajando en un cuaderno, perfecto, y si lo haces en hojas, te recomiendo que siempre las enumeres muy bien y lo guardes en tu portafolio. Veamos qué es un plano cartesiano. Un plano cartesiano tiene coordenadas, ¿ya? ¿Qué tiene? Tiene 4 puntos cardinales, lo que es este, norte, oeste y sur. Tiene 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Tiene 2 ejes, el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Veamos. Ahora, al eje vertical le vamos a llamar ordenada. Al eje horizontal le vamos a llamar abscisa. Es importante que nosotros siempre identifiquemos en qué eje estamos trabajando. Ahora, ¿qué más nos hace falta? Cuando 2 líneas se intersectan, ¿ya? Esas 2 líneas que se intersectan del eje X y del eje Y se llama origen, ¿ya? Y en cada cuadrante vamos a tener 90 grados. Entonces, ahora bien, en el primer cuadrante, ¿ya? De Y, el eje X es y el eje Y es, muy bien. El eje X acá es, ve que el signo está acá. Y el eje Y, muy bien. Entonces, el primer cuadrante, que es esta parte de acá, vamos a tener que nuestro eje X es positivo y nuestro eje Y es positivo. En el segundo cuadrante, nuestro eje Y es positivo y nuestro eje X es negativo. En el tercer cuadrante, tanto el eje X como el eje Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el eje Y es negativo y el eje X es positivo. Esto es importante que siempre lo memoricemos, que cada cuadrante tiene signos diferentes. Esto nos va a permitir más adelante trabajar ciertos problemas. Ahora, yo voy a establecer el par ordenado de estos puntos. A estos puntos yo los voy a identificar con una letra. Pongámosle A, B, C y D. El hecho de que yo siempre utilice las primeras 4 letras del alfabeto no quiere decir que eso a ley, por regla, tenga que ser así. Lo utilizo porque es más fácil, ¿verdad?, de iniciar con las primeras letras del abecedario. Pero tú puedes poner la R, la S, la T, la W, la letra que a ti te guste. Si tú te llamas, por ejemplo, Jimena, Rosa, puedes colocar la J o la R. Ya colocas las letras que más te agraden, ¿verdad? Entonces, pero lo que no va a cambiar es nuestro par ordenado. ¿Y qué es un par ordenado? Un par ordenado, ¿qué es? ¿Cómo? La relación
Ajá, entre dos parejas ordenadas. Muy bien. ¿Por qué parejas? ¿Por qué la palabra parejas? Por el eje X y por el eje Y. Si yo voy a identificar el punto de A, ¿ya? Voy a tomar mi regla, voy a hacer la línea punteada, hago mi línea punteada. Muy bien. Entonces, estoy acá en el, ¿qué número es este? ¿Qué signo tiene este eje? ¿Qué número es acá? ¿Qué número es? ¿Y en qué eje está? ¿Qué signo tiene? Muy bien. Entonces, tenemos el signo menos en el eje Y, en el eje X, y tenemos el signo menos en el eje Y. Entonces, ¿debo colocar estos signos en mi pareja ordenada o no? Pensemos. Si esa indicación nos indica, si esa referencia es la posición, ¿yo le coloco el signo o puedo colocar solo 3 y 2? ¿Qué pasaría si yo coloco 3 y 2? Pasaría que entonces lo relacionaríamos con el primer cuadrante, indicaríamos que el punto estaría en el primer cuadrante, cuando no es así. Entonces, acá tenemos que es menos 3, menos 2, ¿ya? Entonces, ¿en qué cuadrante está? Si se te olvidó, cuenta. 1, 2, 3. Está en el tercer cuadrante. Muy bien. El tercer cuadrante, el eje X, ¿qué punto cardinal nos indica? Oeste. ¿Y el eje Y, qué punto cardinal nos indica? Perfecto, el sur. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente punto. Yo voy a hacer mi línea punteada, porque eso me va a ayudar a identificar mejor dónde están los puntos. Como te indiqué, la línea punteada no es una obligación colocarla, es opcional. Pero si yo la coloco, eso va a ayudar a relacionar los puntos y encontrar su posición más fácilmente. Entonces, ¿en qué cuadrante está el punto B? ¿Ya contaste? Excelente, en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿ya? En el cuarto cuadrante yo tengo el punto B. Muy bien, entonces, mi par ordenado es 3, positivo, y 3, ¿qué? ¿Qué signo tiene el 3 en el eje Y? Muy bien, excelente, tiene el signo menos. Entonces, yo voy a colocar ¿qué sigue después de esto? No puedo colocar menos 3, tengo que colocar una coma. Siempre es importante colocar la coma, ¿ya? Entonces, más 3, menos 3. ¿Por qué? Porque el eje X va primero y luego el eje Y. En el cuarto cuadrante, en el eje X, ¿qué punto cardinal represento? El este. ¿Y en el eje Y, qué punto cardinal represento? El sur. Muy bien. Veo que has prestado atención en todas estas clases. Vamos a identificar el siguiente punto, que es el punto C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el punto C, dime, como ya yo creo que en el primer cuadrante ya has ensayado mucho, es lo que se trabaja más, así que yo puedo esperar que tú me puedas dictar el par ordenado. Ajá, ¿cuál es? Muy bien. 3,3. Excelente. El signo positivo, ese más que nosotros vemos, no es una obligación colocarla. Pero, sin embargo, el signo menos sí es una obligación colocarlo
porque nos va a servir para indicar que ese número es un número negativo. No debo de olvidarme de colocar el signo menos. El signo más yo puedo olvidar colocarlo, si yo quiero lo coloco, si yo quiero no lo coloco, pero el signo menos yo no debo de olvidar colocarlo nunca, en ningún momento. Entonces, ¿en qué cuadrante está? Muy bien, en ese cuadrante. ¿El eje Y tiene el punto cardinal? Excelente. ¿Y el eje Y? ¿El eje X qué punto cardinal tiene? Muy bien. Ok, entonces, ahora trabajemos en el último, en el punto D. Yo hago mi línea punteada y entonces puedo establecer cuál es mi par ordenado. ¿Qué número va primero? Muy bien. Entonces, en menos 2 porque la componente X va primero y en 2 porque la componente Y va de segundo. Ahora, ¿qué cuadrante es? Si a ti se te olvida, acá puedes repasar y aquí podemos ver qué cuadrante es, qué eje estamos trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué cuadrante es este? Muy bien. ¿Y el eje Y está en el punto cardinal? ¿Y el eje X en qué punto cardinal? Muy bien. Como ya has aprendido cada una de estas partes, ahora vamos a practicar. Vamos a realizar un problema, ¿ya? Entonces dice, un vehículo se desplaza 3 kilómetros al sur, ¿ya? Entonces vamos a trabajar. Yo voy a dibujar en mi hoja, voy a dibujar una línea en medio de mi cuaderno vertical y una línea horizontal para formar mi plano cartesiano. Entonces yo sé que la línea horizontal es el eje X o la abscisa y la línea vertical es Y, ¿ya? Entonces, como ya identifiqué, acá es 0, ya identifiqué quién es X y quién es Y. Ahora, los puntos cardinales. Este punto cardinal, ¿cómo se llama? Ah, muy bien. Solo le voy a colocar la letra inicial. ¿Y este? ¿Acá? ¿Y acá? Muy bien. Entonces, vemos que ya identificamos nuestros puntos cardinales en el plano y podemos iniciar. ¿De dónde voy a comenzar? Busquemos un sinónimo de iniciar, de comienzo. ¿Sí? Acá, ¿qué palabra es sinónimo de comienzo? Exacto, el origen. Entonces yo siempre voy a iniciar por el origen. Y el origen es la intersección de las dos líneas, del eje X y del eje Y. Entonces, regreso a mi problema. Como ya tengo mi plano estructurado, regreso a mi problema. Un vehículo. Bueno, un vehículo. ¿Ya? Muy bien. Un vehículo. Un vehículo, dice, se desplaza 3 kilómetros. Muy bien. Quiere decir que mi plano cartesiano está en la unidad de medida de kilómetros. Ok. Bien. 3 kilómetros. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué dirección? ¿Este, norte o este? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué voy a tomar yo acá? Yo voy a tomar acá, ¿cuánto? Muy bien. Hacia abajo está el sur. Entonces yo voy a colocar mi punto. ¿A cuántas unidades? Muy bien. 3 unidades. Entonces, acá coloco mi punto. Recuerden remarcar bien sus puntos para indicar la posición. Porque si colocamos un puntito muy pálido, no vamos a, cuando ya después queramos repasar en nuestro cuaderno, no vamos a identificarlos tan fácilmente. Ahora, luego dice, se dirige 2 kilómetros al este. Vea,
¿de dónde voy a iniciar ahora? ¿Del origen? Si yo ya avancé 3 kilómetros al sur, ¿será que vuelvo a iniciar en el origen? ¿Qué creen ustedes? No, yo voy a proseguir en el punto donde me quedé, que es acá, donde yo tengo este punto. Entonces, ahora bien, luego dice, se dirige 2 kilómetros al este. Al este es a la derecha. Entonces, ¿y cuánto? 2. Entonces yo indico 1 y 2. ¿Ven? 1, 2. Hacia el este. Y coloco mi punto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego, y finalmente dice, avanza 4 kilómetros al norte. ¿Dónde inicio? Inicio donde me quedé, ¿ya? Precisamente acá. ¿Ven? Como nosotros tenemos nuestro cuaderno cuadriculado, ¿ya? Utilicemos los mismos cuadros y no vamos a necesitar medir. Eso nos va a servir a realizar las actividades más fácilmente. Al igual que ustedes tienen su cuaderno cuadriculado, yo tengo cuadriculado aquí el pizarrón, ¿ya? Entonces, ¿cuántos? ¿Hacia dónde? 4, vean, 4 kilómetros al norte. El norte está hacia arriba, en nuestro plan. Muy bien, entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Finalmente me encuentro acá. Entonces, es importante que nosotros marquemos flechitas. Estas flechitas nos van a indicar la dirección que lleva nuestro vehículo, en este caso. Entonces, de esta manera, yo podré graficar el desplazamiento de mi vehículo. Entonces, repasemos: 3 kilómetros al sur, 2 kilómetros al este y 4 al norte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo quiero que ahí en casa, esto mismo que ya practicamos, lo practiques tú. ¿Ya? Una persona camina 5 metros al norte. ¿El norte dónde es? Muy bien. En tu hoja va a ser hacia arriba, ¿verdad? En tu hoja de trabajo. Es importante que tal vez en casa puedas tú en la mañana, ¿verdad? Si ahí en tu comunidad, en la aldea o en el barrio donde estés viviendo, hay una cancha de fútbol, de básquet, podemos nosotros en nuestra cancha practicar. Entonces en las mañanas nosotros vamos a observar dónde sale el sol, ¿ya? Para posicionar el este. Y dónde se esconde, y vamos a hacer nuestra ubicación de norte y sur, ¿ya? Y ahí podemos practicar, ¿verdad? Tú puedes practicar, en vez de metros, puedes practicar pasos. 5 pasos al norte, das 5 pasos al norte. Y luego puedes practicar, por ejemplo, y luego 3 pasos al oeste. Y das 3 pasos al oeste. Y eso lo puedes practicar tú, y este ejercicio te servirá mucho para encontrar la relación de la aplicación de los contenidos. Ahora, en tu cuaderno tú vas a trazar un plano cartesiano como el que tengo acá, vas a indicar los puntos cardinales norte, oeste, sur y este, vas a enumerar cada cuadrito de 0 hasta donde el espacio de tu cuaderno te dé en la hoja, hasta el número que te lo permita. Yo por eso coloqué 5 y 3 porque sé que 5 cuadros y 3 cuadros sí están en tu hoja de cuadernos, más sin embargo, podemos colocar acá números más grandes. Pero para que puedas trabajar en tu cuaderno, en tu hoja sin problemas, entonces yo decidí usar números pequeños. Entonces, vas a graficar 5 metros al norte, 1, 2, 3, 4, 5, y luego 3 metros al oeste. Oeste,
1, 2, 3. Muy bien, eso lo haces en tu cuaderno, en tu hoja. Recuerda, ten presente siempre guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Recuerda compartir con un adulto, con tus compañeros, con tus amigos, lo que has aprendido en el programa de hoy, Aprendo en Casa. Y te recordamos lavarte siempre las manos con abundante agua y jabón o gel. Sí, si las lavas con agua y jabón, recuerda que al menos debes de lavarlas por 20 segundos, enjuagar bien tus manos y quédate en casa.